Doctora, bienvenida, para que nos diga hasta la fecha cuántos pacientes ha atendido este hospital. Ok, muy buenos días, licenciado. Desde fines de junio del 2020, que es que se da por el Consejo Técnico la aprobación para la apertura del Hospital Integrado Panamá Solidario, hasta el 28 de febrero, que fue nuestro último corte por lo que es la Unidad de Registros y Estadísticas Médicas en Salud, habíamos atendido a 1.248 pacientes. De esos doctora, ¿cuánto fallecieron y cuánto lograron salir hacia su casa? Bueno, de los 1.248 pacientes tenemos, pues, gusto decir que tenemos 965 pacientes recuperados, enviados a su casa, 192 defunciones y un pequeño grupo de pacientes que fue trasladado a otra unidad hospitalaria. En estos momentos, ¿cómo está la capacidad? Porque hemos disminuido de manera significativa los casos diarios. Sí, en este momento, con la disminución de los casos, el hospital está entre un 20 a 30% de ocupación. Es un hospital de 70 camas, de 100 camas, de los cuales 80 camas son de semi-intensivo y unidades de cuidado respiratorio, y otras 20 camas son de cuidados intensivos. Así que nuestra capacidad actual de las camas habilitadas tenemos entre un 20 y 30% de ocupación. Y eso es reflejo del número disminuido constantemente durante las últimas 6 semanas en el diagnóstico de la enfermedad del COVID-19. Al inicio, doctora, muchos se preguntaban, ¿era necesario crear este hospital cuando vimos que hubo hospitales que también estuvieron a punto de colapsar cuando se dio esa alza descontrolada de los casos? Bueno, es una pregunta que probablemente yo sea la persona más interesada en contestar. El sistema hospitalario o la red de hospitales tuvo 2 puntos o 2 meses a punto del colapso, que fueron los meses donde más casos hubo en el país, y sobre todo en el área de Panamá, Panamá Oeste y Panamá Este. Fueron los meses de julio y diciembre. El sistema hospitalario se vio tambaleado, pero gracias a la construcción de estos hospitales o estos centros de cuidado de pacientes moderados, el sistema se sintió robustecido, pues se sintió ayudado y se sintió apoyado. Y no colapsamos, no pasó lo que pasó en muchos países de Latinoamérica, incluso en Europa, donde podíamos ver imágenes de pacientes recorriendo más de un hospital para ser atendidos. Ahora, doctora, ¿qué va a pasar una vez se levante la alerta sanitaria en que se encuentra el país o el estado de emergencia? ¿Este hospital se mantendrá atendiendo a pacientes? ¿Podría convertirse en un hospital únicamente para recibir a pacientes de COVID en vez de ir a otras sedes hospitalarias? Bueno, es una pregunta bien interesante. Yo no quisiera especular sobre el futuro del hospital, pero sé que el COVID es una enfermedad que no llegó para quedarse. Es como la influenza H1N1, llegó para quedarse, que tendremos que vacunarnos probablemente todos los años, y que tiene la particularidad que es sumamente contagiosa. Así que tener pacientes con enfermos de COVID en un hospital normal, los pacientes podrían correr riesgo de infectarse. También sé que es una enfermedad que requiere el aislamiento del paciente y del equipo de salud, por lo cual sí se va a necesitar un centro o más de un centro, probablemente para la atención de pacientes. Pero hacia eso todavía no hay una dirección o directriz clara, ya que todavía nosotros sabemos que Europa está entrando en la tercera ola, y pues a nosotros nos sentimos en este momento bendecidos porque nuestros casos han comenzado a disminuir
casi un mes, más de un mes disminuyendo, pero Europa ahorita está en una tercera ola y se habla ya hasta incluso de una cuarta ola en Europa. Sí, doctora, la atención. Muchos pacientes llegaron allí, usted ya ha mencionado la cantidad. ¿Cómo fue ese o cómo es esa comunicación con los familiares de los pacientes allí hospitalizados? Ya que sabemos que no se pueden visitar. Sí, mire, nosotros somos creyentes del trato digno, el trato humanístico y hasta el trato amoroso con el paciente. Se crearon varias alternativas de comunicación. Una de esas es que el hospital nunca prohibió que los pacientes hablaran por teléfono, aquellos que pudieran hacerlo o que tuvieran un teléfono celular. Incluso los pacientes con alto flujo de oxígeno, que a pesar de ser bastante cómodo y proporcionar oxígeno a altas cantidades o concentraciones, se comunicaban, a pesar de su dificultad respiratoria, con sus familiares. Aparte, nosotros conocedores de la necesidad de información de los familiares, llamamos de lunes a viernes todos los días entre el mediodía hacia la 1 de la tarde a los familiares para dar condición diaria a los pacientes. Bien, doctora Aurora, también preguntarles, porque hace poco también se había recibido una denuncia de supuestas filtraciones de agua, para que usted, ya que la tenemos aquí, lo confirme o desmienta esa información de esa filtración de agua en este hospital modular. Bueno, el hospital en sí no ha tenido filtraciones de agua. Cuando se dio la información de que había una filtración de agua en el hospital modular, esta estaba ocurriendo pero en otro hospital del país, no en el hospital modular. Sí ha habido incidentes aislados de ruptura de tuberías que por manejo de camillas o una pequeña gotera, pero una filtración como la que se vio en imágenes en aquella ocasión, mediados del año pasado, no ha existido. Doctora, el personal de salud, ¿alguno se ha contagiado del virus estando allí laborando? Sí, ahí es interesante esa pregunta porque nosotros tenemos muy buenas condiciones de bioseguridad para los funcionarios del hospital. Primero, tenemos un lugar donde ellos se pueden bañar a su salida del hospital. Tenemos todos los equipos de lo que se llama bioseguridad o equipo de protección personal, ya que esa ha sido la intención del señor presidente Laurentino Cortizo, el señor ministro y el señor director de la caja, que el empleado o el funcionario que entre a manejar pacientes con COVID tenga la máxima seguridad. A pesar de haber escaseado durante la escasez, porque recuerden que en pandemia todos queríamos lo mismo. Al inicio de la pandemia hubo escasez de muchos materiales de EPP. Nosotros hemos tenido consistentemente lo que hemos necesitado. Otra cosa que tiene el hospital modular es una ventilación negativa, es decir, que el aire no recircula, sino que sale hacia el exterior. Luces ultravioleta y una buena ventilación. Sí ha habido infectados, como en todos los hospitales, pero en este hospital se da la característica que hemos encontrado que la mayoría de infectados han sido infectados en el área, en la burbuja familiar o dentro de la burbuja comunitaria. Doctora, si alguien necesita urgencia, ¿debe ir a un cuarto de urgencia de algún hospital, de alguna policlínica, no directamente al hospital modular? Si nosotros, como el hospital COVID de la Caja de Seguro Social y como el Centro de Pacientes Moderados de Figali, somos hospitales de referencia, es decir, no tenemos servicio de urgencia y más bien tenemos escasez de funcionarios, así que lo que pedimos es que estos pacientes lleguen a un servicio de urgencia cualquiera, puede ser un centro de salud,
una policlínica, un hospital de segundo, tercer nivel o hasta un hospital privado, porque hemos recibido bastantes pacientes de hospitales privados y nosotros recibimos al paciente, pero antes debe ser evaluado porque los pacientes COVID a veces no son nada más que tienen una neumonía por COVID, sino que tienen otras morbilidades agregadas que no están dentro de la cartera de servicios de nuestros hospitales. ¿No han recibido ustedes pacientes reinfectados con el virus? Ningún paciente reinfectado hemos recibido. Las sábanas, las almohadas, las camillas están en óptimas condiciones para seguir atendiendo a pacientes. Sí, el proceso de compra de sábanas ha sido afortunadamente continuo. Aquí el MISA está preocupado en continuamente comprarnos sábanas y sí preferimos sábanas de tela porque son más cómodas para los pacientes que las sábanas desechables. Las almohadas son almohadas que una vez que el paciente se va, nosotros tenemos que desecharlas. Así que tenemos que tener un continuo reciclaje de lo que es las ropas de cama. Doctora Aurora, para que envíe ese mensaje a la población de no bajar la guardia a pesar de que los casos están disminuyendo en nuestro país. Sí, es importante que no nos relajemos, que no nos sintamos falsamente seguros. Durante varias semanas, por muchas condiciones, el número de casos ha bajado. Debemos ser conscientes que un pequeño grupo de la población ha sido vacunado. Somos de los países que llevamos un mejor ritmo en lo que se llama la vacunación, pero todavía hay un gran grupo que no ha sido vacunado, que está en las escuelas, que está en sus trabajos normales y que pues suele salir a hacer actividades sociales. Ni ante la situación de la disminución del número de casos podemos relajarnos hasta que la autoridad correspondiente no lo diga. Nosotros debemos seguir guardando el distanciamiento social, usando mascarillas, incluso si podemos usar la careta sería lo ideal, y debemos hacer un continuo lavado de manos. Debemos seguir, yo sé que nos hemos relajado, pero mantengámonos en nuestra burbuja familiar y tratemos en lo menos posible de convivir con otras personas que no sean de nuestra burbuja familiar. Doctora Aurora Bernaza, directora médica del Hospital Panamá Solidario, conocido como Hospital Modular, gracias por estar con nosotros esta mañana.